Bueno, he titulado esta presentación El vínculo como espacio inclusivo en el museo. La inclusión, desde que yo empecé a meterme un poquito en ella, pues he visto que poco a poco en estos últimos años se ha ido consolidando como un tema de investigación de gran calado, de interés. Se han publicado numerosos estudios que se han dirigido a esa igualdad en el acceso al patrimonio en contextos educativos, en contextos museísticos. Entonces, en este sentido, pues sí que se aprecia un incremento en la labor de difusión, en este tipo de eventos científicos, como en el que estamos hoy. Bueno, esa tesis doctoral la defendí en 2014 y en ella estudié y analicé las instituciones culturales y los museos más importantes en cuanto a financiación y número de visitantes en mi país, en España. El objetivo era pues, analizar cómo se estaban abordando las cuestiones inclusivas y de accesibilidad en estos museos, desde la educación, desde los gabinetes y los departamentos educativos. Entre estas instituciones pues, estudié el Museo del Prado, el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, el Thyssen-Bornemisza, el Museo Reina Sofía o el MACBA de bueno, en esta tesis pues, mi planteamiento conceptual era pues, que todos, como ya se ha dicho, ¿no?, en las presentaciones de Camila, etcétera, que todos somos distintos, todos nos incluimos en ese continuo de la diferencia y de alguna manera pues, todos debemos tener derecho a acceder a la cultura, a los museos, no solo un acceso físico, que digamos que cuando se habla de accesibilidad de manera popular, primero en lo que se piensa es en un acceso físico, pero yo me preguntaba pues, cómo hacer posible un acceso cognitivo a los contenidos, entendiendo que todos somos distintos, pero sin olvidar que hay discapacidades o diferencias que necesitan de un mayor apoyo o de una mayor formación en ese sentido. Bueno, esa fue la tesis doctoral. En la actualidad es verdad que ya no estoy vinculada a la educación en museos directamente, pero sí que estoy trabajando el concepto de museos con mis alumnos, que serán futuros maestros y maestras de infantil y primaria, para trabajar esa conexión escuela-museo y que tengan una concepción lo más actualizada, democrática y humanista de la inclusión y de la educación en los museos. Como decía, estoy trabajando en la actualidad el concepto de museo, más allá de ese contenedor de contenidos, como un espacio inclusivo en sí mismo, donde deben tener acceso todas las personas que quieran acceder y además que contiene elementos culturales que son de todos y que son también diversos, porque no podemos olvidar que el patrimonio no es solo un bien, sino lo que las personas hemos proyectado, ¿no?, en ese bien. Entonces, nuestros patrimonios, pues evidentemente, son también diversos. Bueno, esta perspectiva me ha llevado a estudiar sobre todo el concepto de vínculo, que es en el que estoy trabajando más en los últimos años. Sobre todo entender cómo nos vinculamos a los bienes, cómo nos conectamos con nuestros patrimonios íntimos, personales, pero también los compartidos y los sociales. Desde entonces, bueno, pues como docente en estos grados de infantil y primaria, pues he tratado de definir modelos de educación artística que se centren en estas premisas, que partan siempre de una visión humanista de la enseñanza y que se centren en la generación de vínculos duraderos con los contenidos y con el patrimonio. Esas bases conceptuales, bueno, pues la directora de la tesis fue la doctora Olga Fontal y ella ya en su tesis doctoral defendía que el patrimonio, como decía, no es un monumento solo, no es un cuadro, sino todo lo que la sociedad ha proyectado sobre ese bien, por lo cual hay que conservarlo, hay que invertir una financiación, hay que cuidarlo, transmitirlo y difundirlo, ¿no? Entonces, el patrimonio no es solo el objeto, sino esa relación que no se puede percibir, que no es material, entre persona y un valor o un bien cultural. Entonces, sobre esta base, como decía, yo trabajo el vínculo. Esto quiere decir, bueno, que fruto de esas relaciones se genera algo que no es material, algo inmaterial, que es lo que yo siento sobre ese objeto, ¿no? ¿Por qué le doy valor? ¿Por qué le doy importancia? ¿Cómo lo incorporo a mi constructo identitario? Es un poquito también, se vincula directamente con las teorías que no son nuevas del aprendizaje significativo, que ya defendía Ausubel en los años 60,
de cómo incorporo algo nuevo a mi yo de manera duradera, ¿no? Y que perdure en el tiempo. Desde entonces hemos definido diversos modelos de educación que queremos y que estamos implementando en las clases, en espacios formales, en la universidad con mis alumnos. Estos modelos se dirigen a estudiar cómo construimos los vínculos, es decir, cómo aprendemos y cómo patrimonializamos, cómo generamos patrimonios. Siempre desde una perspectiva inclusiva, atendiendo a que todos somos distintos y que el día de mañana mis alumnos como maestros y maestras van a tener en sus aulas niños con capacidades diferentes y que van a despertar ese interés por la cultura, ¿no? Y que van a tener que trabajar con todos ellos y conectarse con las escuelas. Bueno, en su origen, antes de la tesis doctoral, digamos que despertó en mí el interés con los colectivos diferentes fue cuando empecé a trabajar en el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid, el Patio Soriano. Es un museo que se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Valladolid. No es una ciudad muy grande, tampoco es una ciudad pequeña, pero sí que es verdad que tenemos una población ya de determinada edad que demanda un tipo de contenido específico. Lo que sucedía era que teníamos un tipo de visitante estable, ya muy vinculado al museo, que asistía a las exposiciones, un número muy elevado de visitantes procedentes de escuelas, de colegios, como en casi todos los museos. Sucedía que teníamos una demanda específica de colectivos, digamos, con capacidades diferentes o con discapacidades que nos demandaban venir, acudir al museo, pero no teníamos en ese momento un programa estable de educación dirigido para ellos, ni de talleres ni de actividades. Entonces, digamos que yo tomé un poco el testigo y me encargué de atender este tipo de demandas. Así diseñé, en colaboración con mis compañeros del Departamento de Educación, un proyecto que se llamó el Proyecto Piloto. Era un proyecto poco, digamos, yo digo que es poco ambicioso en el sentido de que no nos planteamos grandes objetivos, pero sí eran muy importantes, que era abrir las puertas del museo y hacerles sentir que el museo también era de ellos. Yo creo que eran dos objetivos muy importantes como inicio. Entonces, lo que hicimos en este proyecto, brevemente, fue, bueno, trabajar conjuntamente con la institución. Era un grupo de 12, 15 participantes adultos con discapacidad intelectual, con diferentes grados de discapacidad intelectual. Y entonces lo que hicimos fue trabajar con las educadoras del centro de día y desplazarnos allí para conocerles, preguntarles, conocer cuáles eran sus necesidades, sus demandas para el museo y sus intereses. Entonces sí que es verdad que fue un proyecto especial en el sentido de que nos demandaba más tiempo, más esfuerzo, más trabajo. También eso generó una conexión mucho más interesante con los participantes. Luego ellos venían al museo, estuvieron viniendo durante varios meses, una vez a la semana, y yo trabajaba con ellos en función de lo que habíamos decidido, que era trabajar. Se decidió que ellos tenían mucho interés por las emociones, por gestionar sus emociones, por conocerlas mejor, por autorregularse mejor. Y entonces se seleccionaron una serie de obras que estaban expuestas en ese momento que nos servían como detonante para trabajar distintas emociones. Bueno, aprovechamos que teníamos un taller y bueno, trabajábamos técnicas artísticas, visitábamos las salas y todo ello terminó con una pequeña exposición de las obras que ellos fueron haciendo. Esto pues contribuyó a que sintieran el museo como suyo, como un lugar donde pueden expresarse, donde no se sienten diferentes, bueno, etc. Fue un proyecto pequeñito, pero sí es verdad que fue muy importante porque fue el detonante de un proyecto mucho mayor. Yo una vez ya dejé el museo y empecé a trabajar en la universidad, el coordinador de educación continuó este proyecto y lo llevó lo potenció muchísimo, lo llevó a algo mucho mayor, atrayendo más participantes y bueno, esto terminó con una exposición, con un trabajo conectado con el hospital y se llevó una exposición al espacio, al hall del hospital. Bueno, y os he puesto aquí una captura de pantalla de la web del museo donde bueno, se hizo un fanzine donde se contaba cómo había sido toda esta evolución del proyecto. Bueno, esta diapositiva es muy extensa y como no tengo mucho tiempo, simplemente ya más en el aspecto teórico, porque digamos que esa era el inicio
de mi interés por la inclusión y en qué estamos trabajando ahora mismo. Bueno, estamos trabajando, como decía, sobre el concepto de vínculo. Entendemos ese vínculo como algo no material que nos ata, que nos une a otras personas, a los nuevos contenidos, a las obras de arte, al museo. Y entendemos que todos nos vinculamos, todos tenemos esa necesidad, independientemente de nuestras capacidades y de nuestras discapacidades. Entonces, esto nos ha llevado a definir dos modelos que ya han sido publicados en revistas del área, como son el modelo de nudos patrimoniales, más centrado en los procesos de construcción de patrimonios, y el modelo de nudos artísticos, ya más dirigido a las prácticas creativas en la educación artística. En estos modelos abordamos siempre el vínculo como la clave. Y actualmente nos ha definido un modelo que es el modelo vincular o el modelo de los vínculos. Digamos que ya es la esencia pura de esa construcción del vínculo. Nos apoyamos en un estudio que hicimos a partir del estudio de estudios de patrimonios personales, publicado con Olaya Fontal. Definimos una arquitectura del vínculo. Esto es, de ese estudio, de esa investigación, lo que dedujimos que era el proceso de funcionamiento para construir un vínculo. Lo que vimos, ¿no?, en común de ese estudio de más de 200 patrimonios. Vimos que en un primer momento es desencadenante patrimonial. Esto es, bueno, una vivencia entre el individuo y el bien, una experiencia, ¿no?, en un contexto social. Detectamos que siempre, en el 100% de los casos estudiados, esa vivencia patrimonial se daba siempre en conexión con otra persona, no de manera individual. Como resultado, se da esa experiencia que nos lleva a una segunda etapa, en el punto número 2, que nos lleva a implicarnos con ese bien patrimonial. Esta implicación detectamos que puede ser de carácter emocional o de carácter identitaria o de carácter trascendental. Como fruto de esto se produce una elaboración del bien, es decir, una transformación inmaterial del bien que nos lleva a la cuarta fase, que es de proyección, donde el sujeto proyecta el valor que ha elaborado sobre el bien y lo transforma. Finalmente se consolida el vínculo patrimonial a través de procesos de recuerdo, de cuidado del bien patrimonial, de disfrute y de transmisión. Es la manera de perpetuarlo. Es verdad que hay patrimonios o procesos que se inician y se pierden, no terminan, no culminan, ¿no? No son duraderos, pero cuando se da un proceso de patrimonialización estable, encontramos que sí que hay tiene que haber un proceso de consolidación en el tiempo, que perdure, ¿no?, en esos recuerdos. Bien, a partir de esa comprensión de la arquitectura diseñamos una secuencia que es más la aplicación a las clases prácticas, a las clases teóricas y prácticas con los alumnos. Bueno, pues brevemente, esta secuencia parte de presentar al alumno los nuevos contenidos. El papel del profesor va a ser el de despertar la motivación y el interés por los contenidos, por la asignatura, apelando a sus emociones y a sus experiencias previas. Después se plantea una intervención práctica en la cual se persigue conectar teoría y práctica de manera que el alumno pueda compartir y visibilizar. De este modo, el estudiante también va tomando conciencia de sus propios vínculos con los bienes, qué funciones cumple el vínculo y por qué procesos se generan. Y así vamos conectando experiencias, emociones, subjetividades del alumno con los nuevos contenidos, buscando ese aprendizaje significativo, como decía. Y como fruto final se persigue una transformación del individuo, ¿no?, incorporar ese nuevo aprendizaje de manera estable y sólida en su constructo identitario, ¿no?, y en sus conocimientos. Y ya para ir terminando, ese modelo vincular en el que estoy trabajando actualmente, pues esta es un poquito la síntesis del funcionamiento. La aplicación de este modelo en el aula nos va a permitir estudiarlo, analizarlo, detectar las debilidades, las potencialidades e irlo, digamos, diseñando una y otra vez hasta lograr un modelo educativo que nos sea útil, válido, para trabajar esta idea que estamos diciendo, ¿no?, sobre la perspectiva, o digamos sobre una perspectiva humanista de la educación y de la cultura, desde una perspectiva que englobe la diversidad como la normalidad, desde la perspectiva de la inclusión. Y bueno, ya para terminar, creo que me quedan 5 minutos, pues sí que quería terminar contando las últimas experiencias educativas prácticas que he implementado en clase,
que son el patrimonio en conserva o los vínculos en conserva. Este taller llevo ya 4 años aplicándolo con mis alumnos. Digamos, es muy sencillo, pero a la vez muy efectivo. Lo que buscamos es que tomen conciencia de esos vínculos y que los hagan visibles. Les pedimos a los alumnos que traigan al aula un bien patrimonial personal, por ejemplo, el reloj de su abuela, los pendientes de su madre, el perfume de su abuelo, incluso cosas no materiales como eso, pues como un olor, una canción, que piensen algún patrimonio algo que sea muy especial para ellos. Después se les pide que lo encapsulen, que lo metan en conserva en un frasco, en un bote, y que con ello, bueno, si el bien no cabe, pues tienen que elaborar algo que lo simbolice. Tienen que escribir en un papel a mano la historia del bien y el valor que tiene, es decir, por qué tiene valor, qué significa para ellos, y meterlo en ese frasco, ¿no? En esa conserva. Después tienen que diseñar unas instrucciones de uso y conservarlo, pensando que ese frasco, pues el día de mañana cuando no estén, o si se lo dan a alguien, ¿qué tiene que suceder con él? ¿No? Como una pequeña cápsula patrimonial en el tiempo, donde, bueno, pues ¿qué les gustaría que pasara con su bien patrimonial? Pues que se cuide, que perdure, que se difunda su historia, etcétera. Estos son algunos de los resultados. Al mismo tiempo trabajamos técnicas artísticas, generan un artefacto visual muy potente, hacemos exposiciones en el aula de esos patrimonios y es una manera muy efectiva, como decía, y sencilla de hacer visible lo invisible, ¿no? El valor que yo proyecto sobre un bien. Poco a poco vamos de lo particular a lo general y van proyectando ese valor y ese vínculo hacia algo mucho más compartido, ¿no? Hacia patrimonios que son de todos, hacia el museo de su ciudad, hacia patrimonio de la humanidad, etcétera. Y por último, este año hemos empezado a implementar este taller que se llama, o esta práctica, que es el Museo de Vínculos, donde lo que pido a los alumnos es que, sobre todo a través de técnicas fotográficas, generen un museo visual. También trabajamos en educación audiovisual, ya sabemos que vivimos en una cultura cada vez más visual y les pido que utilicen plataformas, por ejemplo, como Instagram, para generar un museo. Esto, bueno, generan un museo virtual, su pequeño museo, pero al mismo tiempo trabajamos conceptos que creo que son muy importantes, como qué concepto tienen de museo, qué concepto tienen de obra de arte, qué concepto tienen de los vínculos, de la inclusión. Entonces vamos trabajando conceptos porque yo creo que, como ya se ha visto y hemos visto en las anteriores comunicaciones de Patricia, de Claudia, de Camila, pensamiento y lenguaje están entrelazados. Entonces, es muy importante saber desde qué definiciones partimos, desde qué, definiciones que contemplen la diversidad del ser humano. Y bueno, yo creo que con esto he terminado. Muchas gracias por escucharme y nada, gracias, muy obrigada.